Muy buenas tardes, hoy sábado 25 de septiembre de 2021, clase número 8 de la sección 8 turno noche, miércoles. Estaríamos con la fase sincrónica del módulo 3, unidad 4, con el profesor magíster Gustavo Céspedes, con el tema programación JavaScript. Entonces, en forma reiterativa, mostrando cómo ingresar y que esté activado el chat. Esta es una sugerencia que estuvo al principio a efectos de que muchos no tenían una cuenta de Microsoft, no lo tenían tampoco registrado con su cuenta de Microsoft Teams. Entonces era necesario ingresar de manera de incógnito. Si muchos están ingresando todavía como incógnito, es porque no registraron todavía su cuenta de Microsoft Teams y ingresar en nuestra organización ficticia, que es el de este equipo docente, para poder realizar la tarea número 3. Y hablando de tareas, hoy vence la entrega de las tareas respectivas. Entonces, esto es un convenio entre el SINAFOCAL, el Ministerio de Trabajo SINAFOCAL y Microsoft Latinoamérica, que justamente con EIDOS en Argentina, el profe Gustavo, la profe Olga, la profe Marlene, mi persona y otros compañeros tutores del SINAFOCAL fueron capacitados en una formación de formadores y acreditados para realizar este curso, para emular el curso, y que se denominó Habilidades para el Futuro. Entonces, tuvo como objetivo aumentar la empleabilidad de las personas que se encuentran en la búsqueda laboral activa a través de una formación de herramientas digitales y habilidades socioemocionales. Es decir, nos prepararon a nosotros para que nosotros podamos estar en estas jornadas nocturnas y de fin de semana, para que ustedes puedan adquirir nuevos conocimientos, y a los que tenían ya conocimientos digitales puedan certificar los famosos idóneos. Entonces, de esa manera, esos aprendizajes adquiridos permitieron, y estoy hablando ya en pasado, porque muchos ya dieron sus conclusiones y ampliaron su espectro de oportunidades laborales a las cuales aplicaron, aumentaron las posibilidades de aplicar con éxito a las mismísimas oportunidades laborales, mejoraron el desempeño en espacios laborales que utilizan estas herramientas y agilizaron y dieron eficiencia en los espacios laborales que vigentemente lo venían utilizando mediante su incorporación efectiva. Es decir, vieron la utilidad y lo están utilizando. En este caso, profe, el Microsoft Teams se volvió una herramienta sustituyendo, y conforme a nuestras sugerencias, abandonar un poco el WhatsApp y ver la manera de una comunicación más fluida y colaborativa. Totalmente, profe, totalmente. Así mismo. Reiterar nuevamente que todas las clases, las 10 clases de cada una de las jornadas, en la jornada de esta grabación del día de hoy, va a estar inserta dentro de la jornada de los miércoles, porque es justamente la regulatoria. Y así como todas las grabaciones van a estar grabadas en el canal, por favor, si se pueden suscribir. Está grabada, baja la licencia de Microsoft Teams, que justamente el profe Gustavo Céspedes
lo viene gestionando, administrando. Él nos habilita la sala. Muchísimas gracias, profe, con estas 3 jornadas, mejor dicho, 10 jornadas 10 sincrónicas por jornada. Y sumando con la del Instituto Técnico Superior Legislativo son en 4 jornadas, de los cuales nos fuimos a 40 sincrónicas en estas 10 semanas de capacitación. Reiterar que tenemos en un canal, suscríbanse al canal. Este es el link de las grabaciones los días miércoles. Los que están acostumbrados de escanear códigos de QR, lo tienen el vértice en la parte superior izquierda. Entonces, así como tenemos de la jornada de los miércoles en un listado de las grabaciones, también tenemos uno de los días lunes y los días sábado. Entonces, termina esto y quien quiera consultar esos videos lo va a tener en forma totalmente libre y gratuita. Pedirle nuevamente a todos que mantengan, por favor, sus cámaras apagadas. Vamos a tener, va a tener una clase bastante fluida en programación, entonces, para no interrumpir o dañar la grabación. Las buenas prácticas para el curso, como siempre estuvimos diciendo, vamos a utilizar en ciertos momentos el chat, como siempre lo estamos realizando. Entonces, estar atentos. Hay veces que no respondemos directamente porque ya estamos pasando a otra actividad. Estemos cerca del módem, del router, si es posible, si estamos con Wi-Fi, conectar directamente con el cable a la tarjeta de red del ordenador, computadora. Es sábado, profe, y muchos van a querer ver películas, escuchar música, y en lo posible, decirle, por lo menos en este momento que vamos a estar en clase, no lo hagan para que la calidad de la transmisión sea buena. Si tienen problemas, algún tipo en la aplicación de Microsoft Teams, justamente eso estamos comentando con el profesor Gustavo, Microsoft Teams y otras aplicaciones están teniendo muchas actualizaciones a consecuencia del del Windows 11, que justamente tiene su lanzamiento el día 5 de octubre, ¿verdad? Entonces, si es posible, tienen problemas, cierren la sesión si tienen otra cuenta. Si siguen teniendo problemas, desinstalen, instalen nuevamente, apaguen, reinicien la máquina para no tener ese tipo de inconvenientes. Entonces, si seguimos teniendo ese tipo de inconvenientes, vamos a usar un celular, vamos a estar conectados, vamos a estar conectados con un celular de gama media alta a ese efecto. Si tenemos todavía problemas, porque tenemos problemas de los megas, porque estamos utilizando el celular solamente, vamos a hacer un screen o fotografía de la computadora que no podemos ingresar, y eso vamos a remitir vía correo, y vamos a estar justificando el tema de la ausencia por problemas de conectividad. Entonces, vamos a una actividad rompehielo, profe. Sí, sí, muy bien. Entonces, aquí tenemos gratamente un rompehielo. Vamos a tratar de presentar una acción. Hoy, lastimosamente, la profe Olga, la profe Marlene no se encuentran. Estuvieron capacitando toda la semana por el departamento de Casa Paz Yegros, y apenas llegaron y ahora están por la localidad de Luque, en Itagua, mejor dicho. Itagua, haciendo capacitación del día sábado. Entonces, vamos a hacer una actividad donde vamos a pensar que la profe está secuestrada, la profe Olga, y queremos rescatarle, profe Gustavo. Entonces, vamos a tener que encontrar la clave o la manera de entrar a un castillo donde está prisionera la profe Olga. Entonces, ¿cuáles son las claves que vamos a ir
teniendo. Y lo que tenemos que encontrar es un patrón común que se pueda repetir en ese momento, ¿verdad? Con estos datos. El primer dato es, mejor dicho, el primer grupo de datos es con un satélite, con una máquina, hablando por teléfono. Entonces, por el chat, si de repente pueden estar acompañándome, profe, vos estás con la posibilidad de ver el chat. Sí, sí, sí. Voy a ir mirando. Vamos a ver. Todavía no hay nada, profe. No hay Entonces, nada todavía. Saludo ahí de Mónica Vera, dice que por guapita la profe, sí, muy, muy loable el trabajo de las profes. Se dio la apertura nuevamente para hacer los cursos en el interior. Entonces, antes de terminar el año, estamos realizando o cumpliendo con esos pedidos. Con un satélite. Pero satélite ya está el dato. Con un satélite, con una máquina, hablando por teléfono. ¿Qué patrón común encuentran en esas expresiones? estas son los tres ejemplos, profe. Eso quiere decir que ya no podemos usar esos ejemplos. Tenemos que buscar entonces nuevas frases, nuevas palabras que cumpla con los requisitos de los patrones que ya tenemos que primeramente identificar. Entonces, la primera tarea es identificar qué patrón es lo que se repite o qué patrón podemos encontrar en base a esas tres frases que tenemos en pantalla. Así es, así es. Entonces, vamos a ver cómo avanzan, están pensando. Yo voy a reiterar nuevamente, ingresar al castillo para salvarle a la profe que está cautiva. Entonces, vamos a ingresar con un satélite, con una máquina, hablando por teléfono. ¿Cómo vamos? ¿Qué le parece auditivo? Hablamos del aprendizaje, profe, hablamos de lo auditivo, hablamos de lo visual y hablamos también de lo kinestésico. Entonces, conforme a lo auditivo, ¿qué le llama la atención como pista? ¿Qué otros datos tenemos más, profe? Y tenemos tres indicios más, que también clave ejemplos, ¿verdad? Podemos ahí, dice que con números también podemos acceder, usando la lógica o haciendo el ridículo, dice. Entonces, son tres ejemplos más que a lo mejor nos ayuda a determinar cuál es el patrón que se va repitiendo en cada una de esas frases. Totalmente, totalmente. Vamos a ver, van ingresando los participantes, estamos en la actividad rompehielo y mencionando que la profe está cautiva en un castillo y necesitamos nosotros encontrar un patrón para poder ingresar al castillo. Vamos a ver quiénes son los que ingresan al castillo. Y la primera información fue con un satélite, con una máquina, hablando por teléfono. La siguiente en que nos habilitaron fue con números, usando la lógica y haciendo el ridículo. Entonces, por dígitos, dice Liz Lorena, profe. Muy bien. Sí, justamente, Liz Lorena dice por dígito, entonces Adentro. adentro, bienvenida. Ya la primera heroína va a rescatar a la profe, entonces Liz. Excelente. Vamos a ver. Suji dijo tecnología, ¿verdad? Lastimosamente Suji Ocampo no pudo entrar en UR de satélite. Ya lo habíamos dicho, no hay que reiterar los datos. Entonces,
Vamos a ir avanzando con otro grupo de informaciones. Dice, con un satélite, con una máquina, hablando por teléfono, con números, usando la lógica, haciendo el ridículo en círculos, envuelto en plástico con una cerámica. Y la compañera Liz Lorena Miranda Núñez nos dice por dígitos y ella ya está adentro. Entonces, ¿qué más podemos decir? ¿Qué más? Entonces, ¿en qué ciencia usamos los números, profe? La lógica también. ¿En qué ciencia usamos los números? ¿Qué? En esa materia tan importante que después del castellano siempre tenemos pruebas importantes, ¿verdad, profe? Ahí está, Karina, adentro con las matemáticas. Muy bien, Luján, matemáticas. Bueno, vamos, uno más. Excelente. Entonces, Yo creo que es la pista que le di ahí. ya se fue, pero bueno, acertaron ese dato, profe. Ahora tienen que ver a los que acertaron si pueden decirnos cuál fue el patrón común que encontraron. Así mismo, eso sería interesante. Arno Andrés Domínguez Hermosa dice, con numeración, dice, lastimosamente. Estructura de datos, también dice ahí Hernando. No, hay que reformular, hay que replantear un poco esa frase. Entonces, vamos a ver si Karina y Liz nos pueden decir cuál es el patrón común que encontraron. Vamos a ver. Información. No. No, Karina. Cálculo, dice Rosa Sanabria, ¿eh? Adentro cálculo, ¿verdad? Sí, sí. Aunque cálculo no tenía. No tenemos. Ok, adelante, sí, Rosa. Adelante. Rosa, sí. Adelante, adentro. Bueno, vamos para poder, si nos dicen cuál es el tema, el patrón Liz. ¿Por qué le estamos dejando entrar a algunos y por qué a otros no, verdad? Claro. Entonces, datos lógicos y numéricos. Conexión podría ser, Liz Lorena. No. Bueno, vamos a ir avanzando. Cuando miramos nosotros para entrar al castillo, también códigos podía ser también, vemos que todas estas palabras, satélite, máquina, teléfono, números, lógica, ridículo, círculos, plástico, cerámica y también las palabras de las compañeras que fueron lógicos, cálculos, matemáticas, por dígitos, como digo, son palabras esdrújulas, donde se carga la voz en la antepenúltima sílaba, ¿verdad, profe? Sí, antepenúltima, así mismo. Antepenúltima sílaba. Entonces, ese es el patrón común de todas esas palabras, de esa serie de expresiones para poder ingresar y salvar a la profe Olga que estaba cautiva. Entonces, en función a eso, ¿qué acabó de suceder, profe? Estuvimos trabajando y reconociendo patrones, estuvimos viendo algunas frases y la idea era determinar cuál era el patrón que se repetía en esas frases, ¿verdad? Y justamente ya lo acabamos de decir. Entonces, este es un proceso que forma parte de una metodología para resolver problemas y que se llama pensamiento computacional. Entonces, una metodología de resolución de problemas. Así mismo, profe, es una cuestión de cómo piensa, cómo estaría pensando
la mismísima computadora en el momento que nosotros le damos una serie de directrices. Entonces, terminamos el rompehielo. Reiterar nuevamente bienvenidos a todos los que se estuvieron incorporando en esta capacitación original que nos dieron a nosotros de habilidades para el futuro, que para ustedes es denominada habilidades para la empleabilidad, habilidades digitales para la empleabilidad. Entonces, estamos cerrando la unidad 4 de diseño web y programación. Aquí justamente cuya actividad tenía que estar la profe Olga, ¿verdad? Vamos a ver si se incorpora a última hora para la foto final. Y ella tenía que haber mencionado cuál era su receta favorita. Y la última vez, profe, ella mencionó cuál era, el asado. Sí. Pero un asado totalmente distinto a la que vos preparaste. Ay, profe, ayer eso estuve pensando. Comimos ese asado que tanto te gusta hacer. Contanos un Sí. poco, profe, ¿cómo lo hiciste? Y a la estaca, tuve que improvisar un poco la estaca, pero al final el procedimiento era el El mismo, mismo. el famoso asado a la estaca. Entonces, preparé la carne, una costilla y con sal gruesa, bien condimentada y una hora ahí bien que penetre todo la sal. Y luego ya al fuego con carbón. Ahí, y cocinar en la estaca es bastante trabajoso porque tenés que estar pendiente, ¿verdad? Tenés que estar dando vuelta, 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 vuelta para primero sellar la carne y luego ya con fuego lento ir cocinando para tener una cocción perfecta. Entonces el secreto Y, es, profe, el fuego lento es el secreto, ¿eh? sí, al principio sellar la carne con fuego así bien intenso, y es un procedimiento bastante, como te digo, trabajoso, y luego ya de a poco fuego lento ya para que se vaya cocinando totalmente. Y usted ya lo dirá si salió bien o no, ¿verdad? Ya, No, nosotros, profe, con la profe María y el señor Marcos Saucedo que estuvimos en su domicilio, nos llamó mucho la atención la manera, primeramente el tipo de carne, que es justamente una cuestión de encontrar un tipo de carne acorde para ese tipo de procedimientos, ¿verdad? Y sí, dijimos, nosotros terminamos la clase del día de ayer con usted, profe, y de ahí prácticamente nos fuimos a nuestra capacitación y que nos soltaron a las 9, las 9, 9:30, y todo ese tiempo esa carne estuvo a fuego lento, sí, y porque justamente se deshacía en el momento de cortar, en el momento de masticar. Sabroso, profe, muy sabroso. espectacular. Entonces me toca decir a mí también cuál es mi menú favorito, profe. A mí me encanta el poroto, tanto que eh, siempre lo preparo de forma tradicional en remojo, 24 horas. Y luego mi hijo estudia gastronomía y siempre él tiene que estar cortando las verduras, pero en forma estética, ¿verdad? Y siempre hay, profe, el resto de verdura. Y en su instituto eso se, se tira, ¿verdad? Y yo, en cambio, yo digo, bueno, ponerlo en el tupper, guardarlo, yo lo voy a utilizar en su momento. Entonces, ¿qué hago? Para darle un poco de cambio a ese proceso normal del poroto, hice una suerte de feijoada, con un poco de falda, chorizo, morcilla, panceta, como un asado a la olla, cocinando. Cuando está totalmente cocida la carne, eh, ese poroto ya blandito, tiro, hierve, y a la vez también me salté una parte, profe. Le tiré un poco de verdurita bien cortadita, por lo menos para tener a mano, y luego le tiro el poroto que vaya juntándose,
y también todas esas verduras que justamente tengo como resto de esos cortes finos que hace mi hijo con sus verduras. ¿Qué es lo que hago? Hago licuo y tiro también a la par. Y dentro de ese mejunje de verduras, hay remolacha, licuado, y me sale una feijoada color, una feijoada roja, profe, por la remolacha. ¿Mm? Y eso Espectacular. a fuego, ya a fuego lento, bien espeso, ¿verdad? Y es una, siempre mi problema que tengo yo que preparo mucho, me queda una rica salsa. Y bueno, ya le bajo en el arroz y dejo como una salsa también para comerlo con distintas combinaciones de fideos para la semana. Entonces ya tengo mi tupper, entonces cuando voy a la oficina, voy combinando. Cocino el arroz o el fideo para ese momento. Qué bueno. Entonces, nos divertimos un poquitito, profe, relatando un poco unos procedimientos, ¿verdad? Sí, sí, espectacular. Entonces, en función a lo que estábamos contando, queremos relacionar lo que es el pensamiento computacional. ¿Y qué es el pensamiento computacional? Son procesos de pensamiento involucrados en formular problemas y encontrar soluciones de manera que las soluciones estén bien representadas, forma tal que puedan ser llevadas a cabo efectivamente por un agente que procesa la información. Justamente estos son conceptos de la mismísima vicepresidenta del Departamento de Investigación de Microsoft. Entonces, esto nos dice que cuando hay un problema y planteamos una solución, el profe dijo que hizo el asado, no tenía todos los elementos para que sea una de las tacas, pero hizo una acción sustitutiva. Lo mismo me pasó a mí. Veía ese problema de las verduras que se desechaban, entonces lo licué y complementé. Me gusta el poroto, pero también lento la forma que hacía anterior y planteé una solución y la tenía tipo una suerte de feijoada y fui creativo y me salió una manera distinta. Entonces, esa cuestión podemos decir también que el pensamiento computacional es una metodología de resolución de problemas. Es decir, si nosotros adoptamos esa metodología, no solamente una cuestión de cómo hacemos la comida, ¿verdad? Cómo hacemos nuestro plato favorito, porque para hacer nuestro plato de comida tenemos que ver ese contexto general, de ver todos los elementos que tenemos, las coyunturas que pueden existir y la solución que podemos dar. Entonces, que amplía el campo de la computación en todas las disciplinas, proporcionando un medio distinto de analizar y desarrollar soluciones a problemas que pueden ser resueltos computacionalmente. Es decir, lo que sucede con el asado del profe, lo que sucede con la feijoada creativa de mi persona y también el asado de la profe Olga, que cuando lo hace, ¿verdad? Se puede relacionar también con el proceso de relacionado a la parte de las computadoras para resolver ciertos problemas. Así En mismo, función profe. a todo lo que estamos diciendo, profe, algo que quieras contribuir mientras que la gente piensa un poquitito si tienen algo que resaltar en relación a la tarea número 4. Yo creo que está completito el concepto de la metodología de pensamiento computacional, ¿verdad? Entonces, no solamente en las actividades de la ciencia de la computación hay que tener ese tipo de, o usar esa metodología, ¿verdad? Sino que es bueno también que si estamos frente a un problema que de repente pueda ser complejo en cualquier otra área, entonces, bueno, empecemos a analizar por parte y vayamos encontrando ya sea por patrones, identificando también las posibles soluciones y finalmente llegar a resolverlo. Excelente, profe. Entonces, esperamos que a los participantes les surja alguna interrogante en relación a la tarea.
pueden escribir en el chat. Entonces el profe va a tomar nota y en el momento que estamos con JavaScript vamos a estar, estaría evacuando puntualmente. Entonces, alguna pregunta, así como el joven Ojeda lo quiso hacer, entonces lo puede realizar a viva voz en este momento. Así mismo, así mismo. Vamos a ver por el chat qué dice. Luján dice... Ayer iba a recuperar este profe, tranquilo, pa. Ok, ya pues está pecha entonces. Profe, la tarea se puede entregar antes de las 23:59, sí, Luján, así mismo. Queremos, hay que decirlo que a partir del feriado del domingo y el día sábado, el día lunes, que es feriado, estaría justamente trabajando con el tema de la asistencia y lo de las tareas. Entonces, estaríamos en comunicación directa a efectos de ir mirando las asistencias, porque el día martes, máximo el miércoles, estaría yo entregando. Entonces necesitaría también el retorno de todos ustedes en relación a la asistencia, las justificaciones y las propias tareas. Entonces, quedamos así en Luján, profe. Entonces, vamos avanzando. El tema de la asistencia, profe, yo voy a estar pasando en línea enseguida. Mientras que vos estás avanzando, yo le estoy pasando el link, justamente la asistencia al día de hoy. Ok, perfecto. Entonces, podemos arrancar con lo que es nuestro tema principal en cuanto a específico del día de hoy, en cuanto a programación. Así es, programación. Sí, ¿qué es programar? Bien, veo que hay algunos mensajes más en el chat, profe. No sé si vas leyendo eso después para responder. Entonces, voy a compartir yo mi pantalla para... Ok, profe. Iniciar ya de pleno con lo que es esta parte de programación. El chat dice, vamos a ver. Tito. José dice, en caso de que haya hecho 2 tareas nomás, no me servirá para certificar, dice. Pregunta. Después... Vayan avanzando y presenten. ¿Hasta dónde? Es muy sencillo la tarea. Sí, Lee dice, le había comentado al profe Robert que mi tarea solo pude subir dentro de mis archivos personales, el OneDrive. No me dio más opciones para subirlo en el link que habilitemos, que habíamos habilitado. Ok, perfecto. Vamos a estar mirando eso. Yo viendo al joven Ojeda que justamente manifestó y observó, hay que decirlo que estamos en el interior del país, no estábamos sentados en frente a una computadora y el celular no estaba disponible. Entonces, a partir de ahora, termina esta clase, vamos a estar en contacto permanente para finiquitar el tema de las asistencias y las tareas. ¿Ok? Entonces, a tu Gabriela, cargo. sí, Gabriela dice, yo participé en todas las clases, hice la tarea 1, 2, 3, 4, 5, pero la tarea 4 no me salió, dice, hasta donde pude, dice. Bueno, si hiciste hasta ese hecho, hiciste hasta donde pudiste, ya forma parte de un grado de puntaje y así como está Gabriela, vos estás aprobando sin problema. Sí. Por eso es importante intentar hacer la tarea. Claro, igual puede subir hasta donde hizo o en caso de repente que si quiere consultar alguna parte específica donde ya no pudo avanzar, entonces lo puede hacer ahora y vemos justamente porque ya vamos a volver a trabajar con nuestro sitio que estuvimos trabajando la vez pasada. Bien, entonces Milagro también dice... No, no entendí muy bien su pregunta. No te respondió, dice, no escuché, mi conexión no está estable, dice Milagros. Ok, Milagros, ¿dónde está? Milagros dice, gracias, profe, no escuché, mi conexión no está estable. Y bueno, lo que dije, a los que ya avanzaron,
en algo de sus tareas, ya se toma como aprobado. En principio, la presentación implica ya calificación. Entonces, esto a que preparen su tarea y lo puedan remitir lo antes posible, antes del cierre. Después me estaría yo abocando a eso. Entonces, profe, a tu cargo, por favor. Muy bien, muchas gracias. Un ratito, ahí. Bien. Programar es dar instrucciones necesarias a una máquina o aparato para que realice su función de manera automática. Cuando programamos, aplicamos muchos procesos de pensamiento que componen justamente el pensamiento computacional. Entonces, es importante diferenciar un poco lo que es el concepto de programar con lo que es el lenguaje de programación en sí, ¿verdad? Y hoy en día, no, prácticamente todos los dispositivos, las máquinas que utilizamos necesitan de una cierta programación y ya justamente estamos en la era de la revolución industrial 4.0, ¿verdad? Entonces, también muchos equipos o máquinas están ya preparados para que funcione de manera automática y eso requiere sí o sí una programación, ¿verdad? Bien, entonces hoy vamos a trabajar JavaScript, que es un lenguaje de programación que está diseñado para manipular de forma dinámica el código HTML de nuestra web. Por ejemplo, JavaScript permite leer y validar los datos que un usuario ingresa en un formulario, corroborando si su contraseña es segura o si respeta la cantidad mínima de caracteres requeridos. A su vez, permite también que al tocar botones sucedan cosas como cambiar el color o tamaño de un texto o mostrar una alerta en pantalla, entre otras tantas cosas. Entonces, hoy vamos a trabajar con JavaScript, vamos a ver un poco hasta dónde podemos llegar. Entonces, vamos a ver un poco cuál es la relación entre los demás lenguajes de programación que ya estuvimos viendo. A modo pedagógico, podemos imaginar que el HTML es un lenguaje o es el lenguaje base sobre la cual van a operar los lenguajes CSS y JavaScript. Acá podemos ver la gráfica, HTML, la capa base. CSS va a operar introduciendo cambios de estilos directos, o sea, solo visuales. Entonces, acá vemos que de forma unidireccional hacen los cambios y se refiere a los colores, tipografías, márgenes, imágenes, a las configuraciones de las imágenes, bordes, etc. Entonces, esto ya lo estuvimos trabajando en la clase pasada. Y JavaScript, por otro lado, va a trabajar de forma dinámica. Vemos que un poco más interactiva la forma de cómo se relaciona JavaScript con HTML. Y dice, va a ir introduciendo cambios en vivo sobre este. JavaScript es muy poderoso, puede modificar todo lo que vemos en el sitio, como también hacer operaciones lógicas para validar datos. Bien, y vimos acá que dice, por ejemplo, el ejemplo que puso, por ejemplo, validar contraseña. Nosotros podemos ver que tenemos varios datos siempre en un formulario. Entonces también vamos a ir viendo cuál es la metodología que tenemos que utilizar para validar esos datos también, si son más de dos datos o si son muchos datos que hay que manipular dentro de un formulario. Y tenemos uno de los conceptos básicos para programar en JavaScript son las variables. En programación, una variable es un espacio reservado de memoria donde podemos almacenar un valor. Las variables nos van a permitir almacenar y operar con datos de forma temporal. Podemos crear todas las que necesitemos. Y aquí podemos ver el icono, ¿verdad? Está relacionado a una cajita. Entonces podemos imaginarnos que cuando nosotros creamos una variable es lo mismo que estemos creando o haciendo una caja donde vamos a ir guardando algún tipo de objeto. En este caso, las variables guardan o almacenan, dice, valor. Vamos a ver qué tipo de valores más adelante. Y a su vez las variables siempre necesitan de un nombre, ¿verdad? Entonces,
y ese nombre no tiene que ser único, no se puede repetir, ¿verdad? Porque cuando nosotros necesitemos usar el valor almacenado en esa variable, vamos a tener que llamarlo por su nombre, ¿verdad? Y pone un ejemplo aquí, podemos pensar que cuando hacemos una mudanza, siempre dice, utilizamos ciertas cajas escritas con nombres identificatorios para poder guardar temporalmente los objetos y ubicarlos luego con mucha facilidad. Entonces, y otro ejemplo de qué son las variables. En JavaScript, para crear nuestra variable, podemos hacerlo a través de una palabra reservada que es var, ¿verdad? Entonces, queremos crear una variable, siempre vamos a estar utilizando o iniciando la sentencia con la palabra reservada. ¿Cómo hacemos esto? Dice, acá justamente con Visual Studio ya nos muestra cómo vamos a ir haciendo paso a paso. Y si se recuerdan que en HTML podíamos escribir comentarios internos, también en JavaScript podemos hacerlo de dos maneras. La primera, si queremos que nuestro comentario ocupe solamente una línea, o si nuestro comentario va a ocupar solamente una línea, entonces podemos utilizar la doble barra, así como estamos viendo en pantalla, el ejemplo. O si nuestro comentario va a ocupar más de una línea de código, entonces tenemos que utilizar aquí la barra con el asterisco para la apertura y el cierre sería también lo mismo, asterisco, barra, ¿verdad? Inversa, en forma inversa. Entonces, de esa manera podemos introducir comentarios internos dentro de lo que es JavaScript. Y aquí ya vemos que para crear una variable utilizar la palabra reservada var, pues después se deja un espacio y ya se empieza a escribir el nombre de la variable. Entonces, es importante recordar algunas particularidades o reglas al momento de crear el nombre de la variable. Los nombres de las variables pueden ser de un solo carácter o muchos más, dice. Lo importante a saber es que el primer carácter debe ser siempre una letra, mayúscula o minúscula, desde la A hasta la Z. Y hay dos excepciones. Aparte de las letras, se puede usar el guión bajo o un símbolo del dinero, ¿verdad? El símbolo del dólar que tenemos aquí. Entonces, con eso tenemos que dar inicio al nombre de la variable. Después, los restantes ya puede incluir, dice, caracteres numéricos y combinarse con lo mencionado anteriormente. Entonces, dentro del nombre puede tener un guión bajo y el símbolo del dólar. ¿Qué es lo que no puede contener el nombre de la variable? Dice los caracteres de uso matemático. Entonces, acá vemos signo de suma, resta, porcentaje, multiplicación, división, numeral. Todos los caracteres de repente relacionados con el uso matemático no podemos utilizar en el nombre de la variable ni para iniciar, ni por el medio, ni para finalizar. Entonces, a tener en cuenta eso. Y acá vemos algunos ejemplos, ¿verdad? Nombres correctos, siempre inicia con letras, puede contener número, ya sea en el medio o al final, puede iniciar con guión bajo, con símbolo del dólar, en minúscula, mayúscula, vemos aquí justamente lo que me decíamos, puede contener también guión bajo en cualquier parte, y estos son los ejemplos de datos correctos. Los incorrectos, no puede utilizar símbolo del dólar ni para iniciar ni en cualquier parte del nombre. Entonces, a tener en cuenta. Y tampoco puede usar punto, porque recordemos que en CSS para crear las clases habíamos utilizado punto justamente para nombrar las clases. Entonces, también ahí puede crear un conflicto si ponemos, o lógicamente no va a reconocer el nombre de la variable si usamos punto también. Para iniciar. Muy bien. Entonces, vamos a ir avanzando. Acá tenemos una pequeña trivia, justamente para repasar un poco la regla de los nombres de variables. Entonces, vamos a ver un poco en el chat. Voy a ir pasando y ustedes me van a decir si este nombre de variable es válido o no. Entonces, en el chat ustedes me van a responder
si es válido este nombre para una variable o no. ¿Se puede escribir el nombre de una variable de esa manera? ¿Sí o no? Rosa dice que sí. Ok. Cintia también. Perfecto. Asimismo, sí se puede usar, es válido. Vemos que cumple con todas las reglas que habíamos mencionado. Entonces, vamos a ir avanzando. Tenemos aquí otro ejemplo. ¿Este nombre de variable es válido? ¿Sí o no? Dice que sí. Muy bien. Karina, Cintia, ok. Todos coinciden que sí. Muy bien. Perfecto. Tenemos otro ejemplo. ¿Es válido o no este nombre para una variable? Vamos a ver un poco cómo están. Aldo dice que sí. Cintia también dice que sí. Atiendan bien. Ok. No dice ahí. Creo que es su correo. No me aparece su nombre. María de los Ángeles dice que no. Asimismo. Vamos a ver entonces. No se puede usar. Vemos que empieza con número. Dijimos que no podíamos iniciar siempre con letra, minúscula, mayúscula y las dos excepciones que era guión bajo y el símbolo del dólar. Para iniciar. Puede contener número el nombre, pero no al inicio. Ok. ¿Este nombre es válido o no? Este siguiente. Karina dice que sí. Ok. Muy bien. Sí, sí, sí. Todos coinciden que sí. Asimismo, perfecto. Acá tenemos otra. ¿Este ejemplo es válido o no? Cintia dice que no, Karina también. Y ahí al principio ya lo decía la respuesta, ¿verdad? Que lógicamente no se puede utilizar porque contiene el símbolo o perdón, el matemático. Muy bien. Acá tenemos uno último. ¿Este nombre de variable es válido o no? Dice que sí. A ver, ok. Cintia dice que no. Karina dice que no. Muy bien. Y no se puede usar porque vemos que utiliza el símbolo de uso matemático. Muy bien. Excelente. Muchas gracias por su participación. Vamos a seguir avanzando con lo que es variable. Acá vemos que se usa el signo igual después del nombre. Siempre se va dejando espacios. Se utiliza signo igual y luego ya se pone el valor que se va a almacenar en la variable. En este caso, dependiendo de qué tipo de valor se quiere almacenar, se va a tener que usar comillas o no. Entonces, si vamos a usar para almacenar caracteres o cadena de caracteres, se tiene que utilizar sí o sí las comillas. Si va a ser número, solo número, entonces va sin comillas. Vamos a ir viendo los ejemplos. Y siempre hay que ubicar el punto y coma para indicar la finalización de la declaración de la variable. No se olviden tampoco de eso. Muy bien, entonces vamos a ver los tipos de datos. Tenemos aquí tipo de datos. Un valor es un dato y este puede ser numérico o alfanumérico. Dependiendo del tipo de dato que queremos almacenar, como ya lo estábamos diciendo, vamos a tener que escribirlo entre comillas o no. Entonces, uno de los datos es datos numéricos y aquí vemos algunos ejemplos, ¿verdad? Tenemos tres variables, tenemos los nombres y cada uno de los valores que va a almacenar cada una de estas variables.
En caso de alfanumérico o cadena de caracteres, va entre comillas, ¿verdad? También podemos nosotros escribir números, pero lógicamente si va a estar entre comillas, va a tomarlo como alfanumérico, ¿verdad? O cadena de caracteres. No va a tomar como número propiamente. Muy bien. Vamos a ir avanzando. Acá nos invita a visitar un sitio donde podemos practicar un poco el uso de las variables. Vamos a ir a ver. Voy a compartir con ustedes en el chat para que tengan el enlace de esta plataforma y puedan visitar e ir probando sus códigos. Acá vemos que tenemos unas pantallas. Acá vemos el espacio para escribir código HTML. Luego en el centro tenemos una ventana para escribir código CSS que le da estilo, como ustedes ya saben, a nuestro sitio. Y por último tenemos una ventana para escribir código JavaScript. En este caso, variables, ¿verdad? Tenemos creando variables que van a guardar tipos de datos numéricos y estos siempre van sin comillas. Cuando hablamos de datos numéricos y van entre 5 comillas. Bien, y también más abajo tenemos variables de tipo alfanumérico que van a los valores, lógicamente, o cadenas de caracteres, y estos siempre van con comillas. Y vemos los ejemplos acá. Y se utiliza un método para hacer la impresión de los valores almacenados en las variables. Entonces, impresión en pantalla, ¿verdad? Entonces, este es el método de impresión en pantalla. Lo que hace es imprimir en la pantalla el valor que está almacenado, en este caso, en la variable natural. ¿Y cuánto es el valor de la variable natural? 1, ¿verdad? Y eso lo podemos visualizar aquí en la parte de abajo. Esta parte dice natural es igual a 1. Muy bien. Y si nosotros cambiamos, lógicamente, el valor que está acá, el resultado, vamos a cambiar por 3. Y aquí vemos que la plataforma procesa esa modificación y nos imprime el nuevo valor, ¿verdad? Esta palabra que está aquí, que dice natural, está aquí en el método de impresión, ¿verdad? Acá está. Entonces, si yo modifico, voy a poner la N mayúscula, lógicamente después también acá en la impresión aparece ya la N mayúscula. Entonces, y hasta en negrita porque está utilizando también una etiqueta H13. Recuerdan que habíamos trabajado las etiquetas H para los títulos, ¿verdad? Entonces, está imprimiendo como si fuera un título. Si yo le quito esta parte, lógicamente va a imprimir simplemente, vemos aquí, ya vemos que está como un párrafo normal. ¿Entienden? Muy bien. Volvemos a su estado normal. Bien, acá podemos encontrar también, dice una variable que se llama suma y dice 2 más 2, ¿verdad? Y lógicamente la respuesta es 4. Entonces nos devuelve o nos imprime la sumatoria, ¿verdad? Si nosotros empezamos a cambiar los valores, va a ocurrir lo mismo que ocurrió aquí. El resultado en este caso va a cambiar y nos va a traer, ahora que la suma es 7, 2 más 5. Si yo le digo que me multiplique, en vez de sumar, voy a cambiar aquí. Multiplicación, que el asterisco, 2 por 5. Lógicamente acá encuentro que el resultado es 10. ¿Ok? Entonces, todo lo que nosotros vamos almacenando en la variable y mediante el método de impresión en pantalla lo podemos visualizar. O podemos darle otro uso también. Si queremos guardar en una base de datos, también lo podemos hacer. Entonces, acá hay un caso específico que habíamos dicho. Dice concatenar números, así se llama la variable. Y tenemos aquí números y está sumando, pero como que los valores están entre comillas, no le hace caso a este símbolo de suma e imprime. Vemos aquí cómo está concatenado, ¿verdad? Vemos aquí cómo está la sumatoria.
podemos nosotros ir alterando un poco esto y siempre va. Ahí está. Bueno, sí, igual si yo le pongo acá un 5, van a ver qué es lo que va a ocurrir. Ahí me saldría un error para tener, ahí está procesando. Vamos a ver, y acá está el 5. ¿Se dan cuenta? No puede sumar porque toma como caracteres. Acá si yo le pongo un número, pero igual no puede sumar porque estos datos no son números. Ahora, si yo le agrego aquí otros datos más 5 otra vez, ahí ya la historia va a cambiar. ¿Eh? Y me sigue imprimiendo 5 porque igualmente no está tomando como valores. 5 y 5. Si yo le quito esto, ahí sí me hace la operación matemática. Me trae 10. ¿Ok? Entonces, a tener en cuenta que las comillas para expresar los valores. Muy bien. Vamos a llevar este ejemplo, vamos a llevar nosotros a nuestro Visual Studio que tuvimos ya en nuestro sitio. Estuvimos trabajando la vez pasada. Este es nuestro sitio web, a ver si no me equivoco. Acá está. Este es lo que estuvimos nosotros haciendo la vez pasada. Ok, entonces vamos a usar nuestro Visual Studio. Voy a ver aquí. Voy a abrir la carpeta. Buscar. 8. Ahí está. Bien. Tenemos nuestro archivo principal, código CSS, la carpeta CSS y imagen. Y entonces aquí vamos a trabajar con JavaScript. Vamos a usar la etiqueta. Por ejemplo, yo quiero que el valor de la variable me aparezca aquí al final. Entonces, voy a trabajarlo aquí. Voy a escribir script. Veo que hay dos scripts, ¿verdad? El primero sin atributo y el segundo sí trae un atributo. Si recuerdan que nosotros habíamos trabajado con CSS de tres maneras, en línea, interna y externa. Entonces JavaScript también tiene dos métodos en este caso para insertar, en forma interna y externa. Entonces vamos a usar la primera, sirve para para insertar códigos JavaScript en HTML en forma interna, y la segunda es para utilizar de manera externa. Bien, vamos a practicar primeramente en forma interna. Creamos la etiqueta. Vamos a crear una variable. Vamos a llamarlo prueba. Prueba. Ok, le ponemos espacio y le vamos a decir que nos guarde un valor numérico y va 5 millas. Ok, muy bien. Vamos a usar el método de impresión en pantalla, que es document.write. Vamos a poner entre comillas, entre paréntesis, prueba, ¿verdad? Que es el nombre de la variable, en este caso, ¿verdad? El nombre de la variable que está almacenando el valor 5. Siempre, y le ponemos el punto y coma, también. Le damos guardar, control S, y vamos a nuestro sitio, vamos a recargar, y vemos aquí el valor, ¿entiendes? Acá vemos el valor. Si nosotros queremos ponerlo como un título, ya saben que tienen que poner aquí, tienen que poner la etiqueta H, ya sea H1 o hasta H6, ¿verdad? Entonces, se puede hacer. Se puede usar, lógicamente, otro tipo de configuraciones, por ejemplo, poner en negrita,
poner subrayado o en cursiva. Entonces vamos a hacerlo así de forma simple. Podemos crear otra variable más. Vamos a poner una variable, en este caso le vamos a llamarle texto. Texto es igual. Y vamos a venir hola mundo. Texto tiene B en comillas. Hola mundo, ¿verdad? Ok, punto y coma. Y aquí vamos a copiar esto, document write, y le decimos que nos imprima texto. Ok. Entonces, fíjense lo que ocurre aquí. Control S, le damos guardar. Y me imprime también aquí hola mundo, pero vemos que me imprime seguido, ¿verdad? Como que concatenado me hace la impresión. Eso quiere decir que me imprime en un solo párrafo, también podemos llamarlo, ¿verdad? Pero en realidad concatenado porque vemos que están juntos, ¿verdad? Entonces, si ustedes recuerdan, para este párrafo habíamos utilizado salto de línea. Acá habíamos utilizado salto de línea. Y entonces eso es lo que vamos a hacer también aquí para que esta frase nos imprima debajo del 5. Entonces, vamos aquí en la impresión de pantalla. Vamos a decir también que nos imprima un salto de línea. ¿Y cuál era la etiqueta que usábamos para salto de línea? BR, ¿verdad? BR cerrada. BR, vamos a poner BR. Y vamos a guardar. Entonces aquí F5 y automáticamente hace el salto de línea. Y ya tenemos ahí en forma ordenada. Entonces, imprimimos también un salto de línea acá. ¿Sí? Esto es JavaScript en forma interna. Le insertamos a nuestro HTML y lógicamente por ende a nuestro sitio. ¿Ok? Bien, ahora vamos a hacer de otra manera. Vamos a usar de forma externa. Para ello vamos a crear un archivo exclusivo, así como lo habíamos hecho con CSS. Entonces, en la carpeta Asset vamos a crear una carpeta. Vamos a llamarle JS, JavaScript. Enter, y dentro de JS vamos a crear el archivo, vamos a llamarlo app.js, ¿verdad? JS. Ok, enter. Muy bien, ahí ya tenemos nuestro archivo. Vamos a buscar acá. Ok, muy bien, perfecto. Vamos a copiar o a mudar en este caso las declaraciones que hicimos aquí. Entonces vamos a cortar sin la etiqueta se queda ahí. Vamos y pegamos allí. ¿Ok? Bien, guardamos. Guardar. También vamos a guardar. Control S. Vamos a nuestro sitio. Y desapareció. Ok. Bien, vamos a quitar esta etiqueta y vamos a usar la segunda etiqueta que habíamos visto. En este caso, JavaScript, que viene con el script, la etiqueta script con el atributo. Vamos a usar. Ahí está. Y de este atributo ya saben para qué sirve. src sirve para direccionar a la ubicación del archivo. Entonces, nuestro archivo JS está en asset, JS, y ahí está app.js. Muy bien. Vamos a guardar. Es el mismo procedimiento prácticamente cuando usamos archivo CSS externo. Ok. Y un poco redundante lo que dije. Bueno, ahí tenemos, nuevamente, funcional. Si nosotros queremos también este mismo dato, o este mismo script que queremos poner en otra parte del sitio, por ejemplo, donde está la imagen, encima de la imagen. Entonces lo que hago es simplemente escribir script, nuevamente asset, le llamo nuevamente al archivo, entonces me va a estar insertando las veces que quiera y en donde quiera. Entonces le doy F5 y también me aparece aquí arriba. En dos partes entonces tengo impresa los valores de esas variables que habíamos creado. ¿Ok? Bien.
Esto es básicamente todo lo que es con variables. Ahora vamos a ver qué más podemos encontrar dentro de lo que es JavaScript. Vamos a nuestra presentación. Voy a cerrar esto. Salir. Ok. Muy bien. Acá hay una pequeña trivia, pero vamos a saltar eso para no dar tiempo y vamos directamente a las funciones. Estuvimos trabajando variables y ahora vamos a ver funciones. Dice creando mis propias funciones. Una función es un bloque de código que puede llamarse infinitas veces para resolver un problema. Esto permite escribir una sola vez y reutilizar la misma línea de código para resolver un problema recurrente. Entonces, tenemos aquí, dice, podemos entender a la función como una herramienta que cada vez que tenemos un problema y queremos solucionar ese mismo problema, vamos a buscar la misma herramienta con la cual hemos tenido éxito anteriormente. Entonces, aquí podemos poner el ejemplo del formulario, ¿verdad? Que nosotros creamos un formulario y ese formulario, por ejemplo, sirve para hacer una inscripción. Entonces, los interesados entran en el sitio y empiezan a completar el formulario, y lo que hacemos nosotros entonces programando una función es que nos guarde esos datos, los valores que se van a ir guardando en los campos, que nos guarden una base de datos. Y eso se va repitiendo. Cada vez que entra una persona y completa, ocurre lo mismo. Entonces, JavaScript va haciendo mediante la función, va haciendo lo mismo siempre, que es guardar esa información que está almacenada en los campos del formulario y guarda en la base de datos. Y justamente ahora veo que están completando la inscripción, el formulario de inscripción, y entonces en el botón donde dice enviar o registrarse está la función de JavaScript que está enviando los datos que ustedes marcaron y va registrando en una planilla, en este caso, que viene a ser la base de datos. Bien, función, al igual que una variable, tiene una palabra reservada para indicar su creación. Y esta es función, ¿verdad? Entonces, sería en inglés, básicamente en inglés, ¿verdad? A su vez, también necesita de un nombre, como las variables, para poder ser llamada y utilizada. Entonces, los criterios para elegir su nombre son los mismos que se utilizan para las variables. Es que recuerdan que había una cierta regla para crear el nombre de la variable, de una variable. Entonces, para crear una función se tiene que respetar la misma regla. No puede iniciar con números, no puede utilizar dentro del nombre símbolos de operaciones matemáticas. Entonces, todo eso a tener en cuenta también cuando vamos a crear una función. Ok. Escucho que un micrófono abierto y todavía es. Alguien está con su micrófono encendido, profe, voy a mirar mientras. Sí. A ver un poco. Acá no lo estoy viendo yo. Me parece bien. No. Bueno, ahí creo que ya Paola. Bien, vamos a seguir. ¿Estamos bien hasta acá, profe? Demasiado bien, profe. Demasiado bien. Bien. Entonces, aparte de las variables, ya dijimos que necesitamos respetar las mismas reglas que habíamos usado para crear variables, también a la hora de crear funciones. Y a diferencia de la variable, la función necesita dos cosas más para ser creada. Por un lado, necesita un espacio para indicar parámetros propios de la función, y por otro lado, el uso de las llaves. En este caso, para indicar ya el bloque de código que se va a ejecutar cada vez que se la utilice. Entonces, estoy viendo cómo funciona esto. Acá vemos también el ejemplo. Podemos ver la palabra reservada, el espacio y seguido del nombre de la función. Y ya seguidamente va el espacio que había mencionado,
¿verdad? Que siempre tiene que ir entre comillas, perdón, entre paréntesis, y se brinda el espacio que va a tener la cantidad, dependiendo de la cantidad de datos que se quiera procesar, ¿verdad? Entonces, si nuestro formulario, por dar un ejemplo y volviendo al formulario, por ejemplo, tiene 10 campos, 10 cuadros de texto donde nos pide nombre, apellido, número de cédula, teléfono, correo. Entonces, supongamos que son 10 datos, entonces aquí nosotros tenemos que darle 10 espacios. Acá parámetro 1 dice parámetro 2 hasta parámetro n. Tiene que coincidir con la cantidad de datos que nosotros queremos almacenar o procesar en este caso. Bien, después dice ya va el bloque de código que siempre tiene que ir dentro de una llave, ¿verdad? Y aquí vemos el bloque de código. En este caso lo que va a hacer con los datos recibidos es una operación matemática, en este caso sumar los valores de parámetro 1 con el valor del parámetro 2. Y vemos que hay una palabra reservada también que es return, que lo que hace es devolver el valor total de la operación, ¿verdad? Entonces, eso es importante también. Y esta palabra reservada no todas las veces se utiliza. Eso solamente se utiliza cuando queremos visualizar el valor total de la operación. Si nosotros no queremos visualizar el valor total, sino que haga otra cosa, que guarde en algún lado o que imprima simplemente pantalla, entonces no utilizamos la palabra return, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la situación y circunstancias, se utiliza esa palabra reservada. Bien, y aquí tenemos, por último, dice ya estamos fuera de lo que es la función, ya acá vemos que se cerró con la llave, y vemos aquí una variable que se llama suma, y le está invocando a la función. Acá este es el nombre de la función, entonces le está invocando y le dice que los valores para los parámetros, parámetro 1, parámetro 2, tiene almacenado aquí. Esta variable viene a ser los datos que se introducen en los campos del formulario, por dar un ejemplo, traer al formulario, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el primer parámetro puede ser el nombre, el segundo parámetro puede ser apellido. Entonces, eso hace referencia a la función y, lógicamente, la función tiene su bloque de código que sería la instrucción de qué es lo que va a hacer con esos datos. En este caso, sumar. Bien, vamos a ir viendo el ejemplo. Justamente lo que mencionaba, estos dos valores van en el parámetro y luego ya va al bloque de código. Bien, vamos a nuestra plataforma nuevamente. Voy a pasar otra vez, que ya es otra parte ya relacionada con funciones. Ahí le paso en el chat. Tenemos las mismas ventanas, ¿verdad? Ahí ya está, silenciado. Bien. Ok. Tenemos aquí entonces la palabra reservada función. Tenemos el nombre de la función, los parámetros, en este caso 2 parámetros, A, B. Vemos que no siempre podemos escribir esto de modo pedagógico, nada más que se escribe parámetro y simplemente para entenderlo, ¿verdad? Pero en realidad podemos usar nosotros letras, ¿verdad?, para indicar los espacios. Bien, y después ya va el bloque de código, ¿verdad?, que va a hacer una suma, retornar el valor, la variable total, y acá están las variables que le está designando los valores a la función, ¿verdad? Acá vemos que 4 y 3 son los valores, y como que es una suma, devuelve aquí mediante el método de impresión. Este método de impresión dice que la primera suma invoca lógicamente la variable e imprime el resultado, que viene a ser 7, 4 más 7. Bien, vamos a hacer algunas modificaciones acá para ver cómo funciona realmente. Entonces, primero, lógicamente, si yo le cambio el valor aquí, le pongo un 4, el resultado que me devuelve la función, lógicamente va a ser 8, ¿verdad? Porque yo le estoy cambiando los datos aquí y me tiene que sumar esos valores. El valor de A más B y me da el total.
Bien, ¿qué va a pasar si yo le digo que necesito que me introduzca o que me calcule también un tercer valor? Entonces aquí le doy un espacio más, que va a ser le puedo llamar C o le puedo llamar Z, como quiera. Entonces le pongo C y aquí en el bloque de código también tengo que poner esa misma cantidad. Vemos que todavía por ahora al menos no hay ningún error todavía dentro de lo que es la sintaxis. Pero cuando yo le diga que también me sume el valor de C, ¿verdad? Ahí sí ya va a empezar a haber problemas porque no, eh, no va a tener ningún valor, ¿verdad? No sabe qué valor es, entonces me crea un error acá. No me da un resultado, o al menos válido, ¿verdad? Entonces, porque simplemente se le está dando dos valores. Yo le tengo que agregar el valor que va a tener C para que me pueda dar finalmente el resultado correcto. Entonces le doy un 8 y vemos ahí ahí está procesando y me devuelve ahora lógicamente 16. Entonces ahí sí ya funciona. Vemos que los demás, acá tengo otro, esto aquí, para que se pueda ver mejor. Tengo otros valores que se está designando a la misma función y vemos que como que tiene dos valores, está teniendo siempre todavía los errores que había tenido el anterior. Bien, ¿qué va a pasar si yo le cambio acá los operadores? Por ejemplo, que me multiplique. Lógicamente, ahí está procesando y vemos que me trae otro valor ya otra vez. Bien, entonces vamos a cambiarle también a esto. Voy a volver nomás a ponerle que me haga la suma. Y aquí también, poner aquí, suma, y le pongo 2 más 3 más 2, 5, y le pongo un 5 más, que me traiga un 10. Y aquí le agrego un 1. ¿Vale? Entonces el último valor va a ser 3. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de esa manera funciona. ¿Verdad? Acá en esta variable invoca a la función. Este es el nombre de la función. Aquí está. ¿Qué va a pasar si yo le cambio el nombre a este? Por ejemplo, le pongo en minúscula. Voy a poner suma fum, pero en minúscula. Y me dice que hay un error, ¿verdad? Que no existe, ¿verdad? O que no está definida suma fum. No hay una función con ese nombre, ¿verdad? Porque la función que yo tengo aquí es con mayúscula. Entonces, eso hay que atender cuando vamos a referenciar o cuando vamos a llamar a una variable o a una función, siempre tener en cuenta literalmente la forma del nombre, cómo está escrito. Si es mayúscula, minúscula, eso sí tiene que ver, afecta y como pudimos ver en el ejemplo acá. A tener en cuenta eso. Bien, vamos a llevar esta función, que está funcionando correctamente, valga la redundancia, y vamos a llevar nuestro Visual Studio, nuestro sitio web, acá. Tenemos nuestro archivo de JavaScript. Entonces, aquí voy a poner esta función, ¿ok? La misma función. Ok, bien. Y vamos a crear las variables. Vamos a traer las mismas variables que tenemos también aquí, para ser más práctico y rápido. ¿Verdad? Esta variable vamos a llevar para acá donde están las variables. A ver quién tiene el micrófono abierto. Ok, bien. Tenemos ahí la variable que se llama resultado suma, ¿verdad? Y le invoca, vemos que cuando hacemos clic ya hace referencia, porque encuentra. Cuando le cambiamos el nombre, lógicamente, minúscula, vamos a tener, en este caso no nos alerta porque no tenemos configurado nuestro, pero al momento de ejecutar sí ya vamos a ver que nos va a encontrar la variable. Funciona en este caso. Muy bien. Ok. Bien. Ahora
Vamos a imprimir en pantalla porque si guardamos, vamos a guardar aquí, pero no pasa nada. Entonces tenemos que ajustar el método de impresora en pantalla. Vamos a traer este mismo método de aquí. Acá está. Muy bien. Vamos a copiar y vamos a llevar acá. Y esto, acá tenemos nuestro método que ya tenemos en pantalla, ¿verdad? Esto. Entonces, dependiendo de en dónde yo quiero que me aparezca la impresión, ubico. Si quiero arriba de todo, aquí, voy a poner aquí. Ok. Muy bien. Entonces, primera suma, resultado, hace referencia a esta variable. Muy bien, control S, vamos hasta aquí, F5, y ahí tenemos, dice, primera suma es 16, y vemos que me trae concatenado con el 5, y eso ya sabemos cómo solucionar, ¿verdad? Tenemos que imprimir aquí, vamos también a poner aquí, ¿ok? Entonces, vamos a guardar, y vamos a separar ya F5, ahí está. Entonces, la primera suma es 16, acá tenemos el valor de prueba que es 5 y el texto. Bien. Vamos, supongamos podemos crear otra variable. Va a ser así. Ok, suma. Vamos a llamarlo suma 1. Y esa suma 1 vamos a imprimir aquí abajo. El espacio. Vamos a soltar en línea. Y vamos a ponerle que nos imprime también el valor de suma 1. Suma 1, vamos a cambiarle los valores. Va a ser 4, 4 más 4. Entonces va a ser este 16 y este va a ser 12. Control S. Esta primera suma también dice acá. Entonces tenemos que cambiar la leyenda. Este viene a ser segunda suma. Segunda suma. Control S. Y ahí está la segunda suma. ¿Ok? Y vamos a ver. Vemos que tenemos la función y está haciendo la suma. Acá, si nosotros cambiamos, lógicamente el resultado se va a alterar, ¿verdad? Vemos que acá solamente se almacenan los valores, a diferencia que cuando, por ejemplo, aquí vamos a tener una variable que va a ser, justamente va a ser una suma también. Va a ser, vamos a llamarle suma, ¿vale? Y vamos a ponerle 4 más 4 más 8, ¿verdad? Digo, muy bien. Entonces, esta variable que está acá también tiene unos valores y ya directamente suma ahí, ¿verdad? A diferencia de la función. Vemos que son los mismos valores. Esto lógicamente no va a pasar por aquí. Vamos a ver aquí para imprimir. Voy a crear acá debajo de este. Y vamos a poner esto primero también. Después. Que me imprima el valor de suma. Bueno, entonces al final me va a aparecer también el resultado que es que viene a ser 16. Acá. Ahí está. Pero, ¿qué va a pasar? Yo puedo cambiar aquí la función con una resta, por ejemplo, guardo y
Este valor va a cambiar, también este valor, pero no este valor. A ver. Muy bien, esta. Se mantiene esto porque no, este valor no pasa por la función, directamente está dentro de una variable, entonces imprimimos el valor de esa variable. No pasa por esta operación. Entonces, la diferencia que hay cuando trabajamos directamente con variables, con los valores, y la ventaja de la función que cambia muchos valores cuando nosotros cambiamos el bloque de código acá. Bien, ya con eso vamos cerrando. No sé si hay alguna consulta ahí. Escucho ya un micrófono abierto. Vamos a ver nuestra presentación. No sé si ahí hubo alguna consulta en el chat sobre la tarea, profe. No, ninguna, profe. Todos eh, están encontrando la solución a ciertas cosas que le eran difíciles de entender, ¿verdad? Otros estaban teniendo problemas para ingresar en la sala y dice por fin, algunos por al ingresar a la sala. Entonces, son cuestiones coyunturales, no son en relación a la tarea. Ok, muy bien. Esta parte también le voy a... perfecto, profe. Voy a compartir con ustedes un ratito. Ahí, que es el método de impresión en pantalla. Y también aquí hay un ejemplo de un botón, ¿verdad? Para hacer que se modifique un poco justamente lo que hablábamos de que JavaScript puede hacer que se modifique todo lo que uno ve en la pantalla, ¿verdad? O en el sitio. Entonces acá vemos que hay un botón, ¿verdad? Botón. Acá eso está hecho en HTML. Acá está, botón click, ¿verdad? El tipo de botón en este caso. Y vemos el texto que contiene, ¿verdad? Entonces dice, acá le vemos el texto, ¿verdad? Entonces al presionar aquí, va a ver qué pasa si utilizamos Document Write para insertar elementos. Y vamos a hacerle clic acá. Hacer clic y vemos que automáticamente nos trae otro párrafo, ¿verdad? Entonces, todo eso está aquí. La leyenda. Muy bien. Entonces, para ir probando también ustedes cuando quieren hacer este tipo de experimentos. Y también voy a compartir con ustedes. Voy a pasar en el chat este. Luján Sandoval levantó la mano, profe, hace rato. No sé si eh, necesita hacer una consulta puntual. Sí, Rápidamente. sí, Luján, te Sí, escuchamos. buenas noches o buenas tardes. Buenas tardes, Eh, Luján. yo tengo una consulta acerca de la tarea 4. ¿En esa tarea se sube solamente el PowerPoint o se sube la página que hicimos? La página, la carpeta. La La carpeta. carpeta, sí, la carpeta que contiene todos en este caso, los archivos Y relacionados a el la... PowerPoint, profe, se sube también. A mí no me deja editar ese PowerPoint. No, el PowerPoint no. El PowerPoint no hace falta subir. Ok, Solamente en la tarea, la carpeta del sitio. dale, profe, muchísimas gracias. Ok, excelente. Gracias a vos por tu consulta. Lo importante también, profe, es crean una carpeta con el nombre y apellido, un directorio, y ahí cargan la carpeta completa para poder Así, sí, identificar el nombre de la persona, del participante. claro. Así mismo, así mismo. Muy bien. Entonces, vamos a ver nuestra presentación. Acá tenemos una pequeña trivia, tenemos todavía tiempito, entonces vamos a hacer, acá tenemos una trivia de variables, entonces vamos a usar el chat. Ustedes van a decir si el valor que está almacenando, en este caso la variable total, Permiso, profe. sí, Judith Blanco nos pregunta, profe, ¿por qué cuando abro mi archivo index.html me sale en blanco? Dice Judith Blanco. Justamente, Judith bueno, Blanco le aparece, le sale en blanco. ok, y habría que ver un poco, no sé si tiene alguna captura de pantalla que pueda compartir en el chat, entonces vemos si hay algún error tanto en el código o con el nombre del archivo, entonces algo tiene que estar ocurriendo ahí, por eso
le sale en blanco. Entonces, si tenés alguna captura, Judy, que pueda compartir con nosotros, vamos a ver para identificar el problema. Porque puede ser muchos factores cuando aparece en blanco, puede ser varios factores. Puede ser que esté el nombre del index que esté mal o algo, la extensión o alguna parte de tu código está mal, ¿verdad? Entonces, algo puede ser que esté ocurriendo. A lo mejor se borró alguna etiqueta de la estructura de HTML. Entonces, fijarte que esté todo bien la estructura, que va a ser el head, el body, ¿verdad? Entonces, generalmente el body, de repente, si es que se borró aparte de la etiqueta, suele generar que aparezca en blanco. Dice, veo también el chat, Santiago, dice, si abrí tu... Ahí. Claro, en línea te aparece generalmente el código, solo el código no te va a aparecer el diseño. Sí, es a eso. Pero cuando está en prueba en el escritorio, no tendría que salir en blanco. Son cuestiones. Es cuestión de cómo se configura también el drive y la visualización. Bien. Vamos a ir avanzando. Entonces, vamos a hacer esta pequeña trivia mientras Judith nos comparte si tiene posibilidad su archivo, una captura y para solucionar. Bien, dice, ¿qué valor está almacenado en la variable total? Entonces vamos a ver, tenemos la primera variable y tenemos una suma, ¿verdad? Facilito el primero. Entonces en el chat, si me pueden poner la respuesta, por favor. ¿Cuánto sería el valor? Tenemos, José dice 8. Bien, excelente, pues está sumando. Muy bien, excelente. Gracias, Cintia también ahí respondió. Acá tenemos otro. Tenemos una variable de nombre num1 que está almacenando un valor de 7. Y luego tenemos la variable total y hace una multiplicación. ¿Cuánto entonces es el valor de la variable total? $14, dice José. Muy bien. Excelente. Vamos avanzando con otro. Dice variable num1, 7. Después tenemos nuevamente una variable, en este caso num2. También tiene un valor. Y finalmente realiza una resta aquí. ¿Cuánto es el valor? Entonces, 4, dice Santiago. Muy bien, excelente. Avancemos con otro. Tenemos otra pregunta ahí. Tenemos 3 variables, diferentes valores y hace una operación matemática. ¿Cuánto es el valor de la variable total? Hola, 3. Carlos, sí, perfecto. Hola 3, muy bien. ¿Alguien más? Santiago dice no, la 3 dice. En realidad es hola 3. Pero todo junto, todo junto. Vamos a ver la respuesta. Ahí está, hola 3. Imprime, concatena todo y en las justas de la prueba que nosotros estuvimos haciendo. Era, bueno, hay una impresión de espacio ni nada por el estilo, ni salto de línea. Entonces, directamente acá, como que es una suma también, imprime tal cual como está. Bien, vamos a terminar esta trivia para ver la pantalla que nos comparte Judith. Entonces, acá tenemos otra incógnita. Variable A guarda un valor, variable B otro valor, y finalmente hace una suma. ¿Y cuánto es el valor de esta variable? Santiago dice 110. Vamos a ver si José también coincide. Atiendan bien, atiendan los valores. ¿Qué dijimos? No, dice Santiago. A ver, ok. Santiago dice 70-40, pero medio que me deja todavía en duda eso.
Vamos a ver la respuesta. 40, 70. Ahí Santiago se extracto. Muy bien, 40, 70 porque tenemos acá que A tiene 70, pero va entre comillas. B vale 40, o estamos guardando un valor de 40 y luego es la suma B más A. Entonces, por eso imprime primeramente el valor de B, que es 40, y luego 70. Y concatenado, lógicamente, ¿verdad? Muy bien. Vamos a este último. Sí, justamente por las comillas, Santiago, así mismo. Muy bien. Entonces, ¿cuánto es el valor de esta variable total? Seis, dice Santiago. Ok. Bien. Perfecto. 6. Bien. Hasta ahí. Gracias por participar. Vamos a ver un poco. Voy a fijarme un poco la imagen que compartió. Ok. Judith. Sí. Voy a compartir con tu autorización, Judith. Voy a compartir un poco en la pantalla la imagen. Y veo que tenés ahí una etiqueta, una de sección. Eso tenés que quitarle. ¿Verdad? Voy a ver si puedo pasar aquí un ratito. Profe, en Santiago Daniel Santa Cruz pregunta sobre, profesor, en la tarea 4 no usamos JavaScript o dejamos nomás así o van a actualizar eso, dice. No, la tarea solamente contempla HTML y CSS. JavaScript ya viene a ser un complemento, un extra para complementar un poco y justamente como que está en el contenido también, pero ya no forma parte de la tarea. Pero si quieren agregarlo, ¿sabes? No hay ningún problema, ya que hay todavía tiempo para entregar. Pero si ya lo entregaron su tarea, está todo ya, no hace falta volver a incorporarle, solamente para modo de práctica sí les recomiendo que puedan hacerlo. ¿Verdad? Y aquí puedo ver esta parte donde dice sección, esto quitarle. Y aparentemente eso, me supongo que esta parte está completo, el HTML está todo bien, las etiquetas. Me falta, no veo el body, el cierre del body, lo que no estoy visualizando aquí. Acá veo la apertura, esto me supongo que no salió todo nomás. Pero aquí no veo el cierre del body, ¿verdad? Aquí tiene que estar, antes del HTML, se tiene que cerrar el body y quitarle esta sección que está aquí. Entonces, agregarle eso, ¿verdad? A no ser que el body esté al final de esta línea, ¿verdad? Que también estaría mal por la ubicación. Dijimos que tenemos que usar la indentación, la estructura jerárquica bien ordenado. Entonces, la etiqueta body no estoy viendo el cierre. Por esa razón, no te va a poder imprimir en pantalla, no te va a poder mostrar el contenido del body en tu navegador por esa razón. Entonces, tienes que usar el cierre del body. Voy a compartir ahora el, cómo tiene que quedar. Acá el index, acá está, ¿verdad? Esto es lo que no estoy viendo en tu código. El body tiene que estar cerrado siempre. Todas las etiquetas que va a contener elementos tiene que tener un cierre. ¿Verdad? Entonces, quitarle la parte de sección y agregarle esto y hacer la prueba. Muy bien. Espero que puedas solucionar y tenés a mano para hacer los ajustes. Entonces, mientras nosotros vamos haciendo la última parte, profe, veo que no sé si hay más algo en el chat. Acá tenemos. Vamos ya directamente acá. Muy bien.
Muy bien. Estuvimos viendo entonces todo lo que es JavaScript. Hoy trabajamos con variables, funciones, y le pasé también el método de impresión en pantalla y un ejemplo de cómo trabajar un poco con un botón interactivo, ¿verdad? Y dice, si llegaste hasta aquí es porque eres muy valiente, resiliente y con una curiosidad increíble. Y te recomendamos también que sigan con sus aprendizajes y voy a compartir con ustedes este enlace que es bastante interesante, donde podrán, lógicamente, aumentar un poco su conocimiento en cuanto a lo que es el mundo del desarrollo web. Este sitio es bastante completito y muy actualizado, ¿verdad? Que pueden ir trabajando. Entonces, vimos nosotros HTML, CSS y hoy JavaScript, ¿verdad? Entonces, acá vemos todos los elementos, ¿verdad? Acá las funciones, ¿verdad? Cómo llamar a una función. Todo bien completito. Nosotros trabajamos con variables y funciones, ¿verdad? Y el método de impresión en pantalla. Pero imagínense todos los otros elementos o datos que tenemos aquí que pueden ir utilizando en su sitio, pueden ir probando. Aquí está todo súper bien detallado, los códigos, incluso una prueba interactiva, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acá variables. Y está todito acá cómo definir variables. Acá vemos aquí el nombre de la variable, el valor, ¿verdad? Como ejemplo, pueden ponerlo en español, si lo prefieren. Entonces va a ser más práctico si es que no cuenta con dominio del inglés. Muchísimos ejemplos, las diferentes formas de utilizar todos los elementos que vemos acá. Muchísimas formas de usar variables, los valores. Entonces, para la persona que quiera ahondar un poquito más en lo que es desarrollo web, puede visitar este sitio y ahí van a encontrar montones de información. Y otro lenguaje también que está dentro del mundo de desarrollo web. Muy bien. Tenemos la rutina de cierre, profe. Unas preguntas de reflexión. Dice, te invitamos a... Sí. Te invitamos a que una vez finalizada la clase reflexiones sobre las siguientes preguntas. ¿Qué cosas nuevas aprendí? Hoy sería la primera, ¿verdad? Que lograron obtener algún aprendizaje, interiorizaron algo, entonces definir, bueno, pensar un poco, reflexionar en eso y decir, bueno, yo aprendí hoy cómo definir variables, por ejemplo. ¿Y cómo aprendí esas cosas nuevas? ¿Verdad? ¿Cómo aprendí el uso o declarar variables? ¿Verdad? Observando, prestando atención, escuchando, viendo en la pantalla, practicando, ¿verdad? Entonces ahí eso respondería a la tercera pregunta. ¿Qué cosas hice para aprender? ¿Verdad? Y en este caso la siguiente pregunta, profe, que dice, ¿para qué me sirvió lo que aprendí? ¿Verdad? Entonces es importante, profe, todo lo que... Entonces, instamos a los participantes a hacer su análisis. Esta es la clase número 8 regulatoria, pero es casualmente nuestra última clase, profe. Así mismo. En nuestra última clase, un día sábado. Voy a comenzar a extrañar estos sábados especiales, profe. Entonces, nos gustaría que hagan sus conclusiones, sus apreciaciones en relación a esta unidad 4 que estuvieron aprendiendo, que se estuvo viendo diseño web, que es parte de la tarea, y hoy programación con JavaScript, que es un complemento, pero no forma parte de la tarea. Entonces, que vayan escribiendo en el chat. Entonces, vamos leyendo, va a quedar un poco plasmado eso en la grabación correspondiente. Sí, justamente en la carpeta de donde compartimos nosotros la tarea está luego
el PowerPoint completo. Nosotros ahora vamos a actualizar esta teniendo en cuenta que es la clase regulatoria para el efecto. Entonces, excelente Mónica Vera. Todos están. Alguien puede también, si quiere, no son buenos escribiendo, pero son buenos mencionando, apreciando, acotando. Entonces, nos gustaría escucharle, por favor. María de los Ángeles Espinosa Césped, estuvo todo muy interesante, profe, dice. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, María. Muy bien, vamos entonces al momento del pasillo. Es ese momento del pasillo tan importante, profe, pidiendo a todos vayan encendiendo sus cámaras y vamos. Excelente plantel de docentes, Alcides Bobadilla. Gracias, don Alcides. Gracias. Entonces, dejamos compartir, profe, el PowerPoint así para que la aplicación vaya acomodando un poquitito las cámaras. Esperamos el curso intermedio, dice Aldo Pastor. Santiago Daniel dice, todo aprendí. Ahí está Elena Benítez, Aldo Pastore, ya. Estamos todos con la mirada, con la cara de fin de semana, estamos todos, profe. Sí. Ya. A lo mejor están por ahí algunos ya con el asado a la estaca, por ahí, a la parrilla. Con el refresco de cebada, ¿verdad, profe? También. Con el jugo de uva. ¿Y quién más no se merece, verdad? Que ellos, ¿verdad? Que están terminando una capacitación un día sábado. Y mis felicitaciones por ello, ¿verdad? Por eso y muy merecido va a ser si es que está por ahí esperando la cervecita o alguna otra bebida de su preferencia. Ahí está Julio César Valiente desde Santa Rosa de la Guaraú. Pero bueno. Ahí está, profe. Ya sabe, aprendió a ser albañil, después ahora está sabiendo a programar ya, profe. Sí. Qué bueno. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo andamos? Muy bien. Espectacular estuvo nuestra clase. Aprendimos bastante bien. Nos ayudó bastante el tema de habilidades digitales. Nada más que agradecerle a todos ustedes por el apoyo que nos da siempre en todas las clases, todos los sábados. Y espectacular es nuestra clase, profesor. Muchas gracias, profesor Gustavo, profesor Roberto y a todos los compañeros también que participaron. Gracias, Julio, y es un gusto para mí también aportar mi granito de arena para con ustedes y en este proceso de aprendizaje. Y justamente me toca, vamos a ver si la profe Olga se permite, está por Itagua y me imagino que estará en ruta. Seguro no estará, no. Lástima. Para registrar la asistencia, por favor, pueden pasar. Bueno, vamos a volver a pasar nuevamente. Un ratito voy a ingresar al chat. Profe, vos tenés a mano ahí, porque estoy con el tema de la galería extrema, ¿verdad? Hasta Judith. Judith está relajadita, ya sabe, ya. Hoy me llamó la atención. Entró el archivo, ella es Judith Blanco y le apareció en blanco. Ella quiso hacer un poco de rima. No, pero yo creo que va a solucionar ella con el tics que le dimos al final. Va a poder. Ahí, planilla de asistencia sería, ¿verdad? Sí. Profe, voy a tratar. Estoy dando vueltas y vueltas porque no le entiendo. No, lo importante es si Judith lo hiciste hasta ese punto, lo alzás conforme a una carpeta con tu nombre y apellido, ahí todo lo que el profe indicó, yo lo voy a tomar en el momento como presentado. Entonces,
carpeta lo que me sale en blanco, ese es el tema. Cuando entro en mi carpeta tutorial. Pero vamos a seguir probando. Me falta todavía un poquito de horas, me falta. Dale, fuerza, fuerza. Bueno, vamos a quitar una foto. Entonces la profe Olga no pudo conectarse. Entonces, excelente trabajo, dice Liz. Sí, pido por favor que un ratito no envíen mensajes, los que puedan encender sus cámaras ahora, ¿verdad? Y vamos a hacer un saludo de, si queremos, de victoria, de excelente, ¿verdad? Entonces, a la voz de 3, 1, 2 y 3. Ok, vamos a hacer el screen respectivo. Espera un poco. ¿Podemos, por favor, hacer nuevamente por una cuestión técnica? Okay. A la voz de 3, aquí ahí Julio se movió. 1, 2, 3. Si quieren quitar los 3 dedos también puede hacer. 1, 2 y 3. Ahí se están encendiendo más cámaras. Más cámaras. La voz de 3. 1, 2, 3. Entonces, ahí. Extendiendo. Muchísimas gracias. Profe. Sí, Carlos. Te juro, no sé, no pude entrar. Hoy apenas enviaste ese, entré, pero puedo enviar ahora mensaje porque el directo me tira otra vez para ingresar. Es Okay. Impresionante, no. No, tuvimos pequeños problemas. Tuvimos pequeños problemas en ese sentido. No entiendo por qué pasó, pero está bien. Saludos a Richard, el compañero profe Gustavo, está Richard, es nuestro compañero de Emprende. Richard, ¿cómo estás? Entonces, es nuestro compañero de asistencia, hay que darle el mérito, también capacitándose. Entonces, excelente. Es de la jurisdicción de Lambaré, entonces un saludo muy especial para él. Entonces, Carlos, las listas están ahí, si pueden registrar su asistencia. Alguien que quiera hablar. Richard, unas palabras así de cierre para poder, viendo que sé bien que a vos te gusta la parte de programación, la parte de diseño. Entonces, algo que le puedas decir al profe Gustavo en relación a esta experiencia y hacerle recordar de tu parte que te avise el tema de Oracle. Buenas, ¿qué tal? Buenos profesores, ¿cómo le va? Y en realidad esta experiencia de programación fue mi primera experiencia y fue excelente. Siempre conversé con mi compañero que es Robert sobre el tema de la programación, que aparte de ser un curso de Microsoft, tenemos un buen nivel de programación. Las clases están grabadas. También aprendí muchas cosas de programación que estoy practicando en el trabajo. Justamente eso estábamos hablando con Robert, de poner mano a la obra todo lo que aprendimos en estas clases para aplicarlo en el trabajo. Así mismo es, Richard. Y no bajar la guardia porque tenemos muchísimas propuestas más que se viene al final de este año y para el próximo año. Profe, ¿hay posibilidades de ampliar el grupo de tutores de Microsoft? Eso, porque justamente necesitamos ampliar los tutores para poder tener cobertura para la tercera convocatoria, ¿verdad? Es cuestión de plantear si nosotros podemos replicar, hacer un curso a nivel para tutores. Entonces, yo creo que es cuestión de plantear y con las justificaciones que mencionas, y va a ser muy oportuno porque realmente estamos sobrecargados de trabajo, sobrecargados de pedido de cursos, y es que no va a estar no va a estar mal tener apoyo de otro compañero. Justamente Richard es una persona muy preparada, puede emular tranquilamente todo lo que las distintas unidades, y también ya mencionó que se está
se estaría remitiendo esta capacitación a ciudadanos de Lambaré. Entonces, para todos que están en todos los puntos de la República, también pueden solicitar la comunicación oficial a sus autoridades municipales, ¿verdad? Gobernadores, para que esto se pueda replicar en forma oficial a su jurisdicción, a su zona. Entonces, es una cuestión de coordinar con la Dirección de Formación a Distancia, ¿verdad, profe? Así mismo, pueden hacer llegar su pedido a la coordinación o directamente. Entonces nosotros y ya empezamos a procesar su pedido. Entonces quedamos así. Siempre es importante los aliados estratégicos de los municipios, ¿verdad? Por ejemplo, si bien es una clase virtual, muchas veces la limitación de conectividad, muchas personas no pueden acceder a la capacitación, pero si hay un convenio con algún aliado estratégico también, depende de proporcionarle el servicio. Bueno, siempre se busca la hora. Va a ser muy importante que se pueda concretar y para nosotros poder llegar a más ciudadanos. Totalmente de acuerdo, profe. Entonces, podemos decir